Y bueno, estamos listos porque es viernes, nuestra interesantísima y siempre amena sección de la historia. Y corre a cargo de uno de los historiadores más reconocidos de Sonora, el doctor Joaquín Robles Linares, que siempre nos acompaña viernes a viernes con temas que son del gusto de todos ustedes, y ahora no podría ser menos. Y se refiere a, bueno, ahorita les dije, la fiebre amarilla que se presentó como gran epidemia en 1883, en un mes de agosto, y de esto nos va a hablar y nos va a decir qué fue lo que pasó y decirles dónde quedó el panteón donde enterraron a las víctimas de la fiebre amarilla. Si no lo sabe, se va a sorprender. Joaquín, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, hombre, buenas noches, Hilario. Espero que estén todos muy bien. Y efectivamente, vamos a hablar de una epidemia devastadora en Sonora y cómo llega en agosto de 1883. Fíjate que todo esto inicia, en primer lugar, quiero explicar un poco qué es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es un padecimiento viral que se transmite por el mosco Aedes aegypti, el mosco común que hay aquí. Y es una enfermedad que era endémica en lugares tropicales. Ya estaba en México en algunos lugares, sin embargo, era muy violenta en lo que era el sur de América y África. En 1883, pues las puertas de Sonora, pues era el puerto de Guaymas, y había una navegación de cabotaje muy intensa en toda la costa del Pacífico, Hilario. La navegación de cabotaje, hay que recordar que es aquella que va costeando puerto a puerto, y era muy larga, venías de Mazatlán, Guaymas, en fin, y lo mismo para el sur, incluso La Paz, ¿no? Lo mismo para el sur y llegaba hasta Sudamérica. Bueno, en 1883 atraca un barco a inicios de agosto en Guaymas, el New Bern, un pequeño barco de transporte de pasajeros, y arriba del barco venía un pasajero que se subió en Guaymas, y ya en la travesía, ahorita se nos hace chistoso, pero la travesía entre Guaymas y Mazatlán podía durar 2, 3 días, ¿no? No era así tan instantánea como es hoy. El pasajero empezó a sentirse mal. Este pasajero, pues evidentemente, era el paciente, el primer paciente con la fiebre El amarilla. cero. Llega a las costas de Guaymas, y ya estando en Guaymas, pues obviamente este pasajero disemina la enfermedad. Te vas a acordar un poco con las epidemias actuales. Bueno, empieza a pegar en Guaymas con especial peligro, la gente se empieza a enfermar, y el prefecto de Guaymas en la época le manda una carta, una comunicación al secretario de gobierno de la época, que era Ramón Corral, explicándole que había aparecido una enfermedad de vómitos, pues, y que además los pacientes empeoraban, y que ellos suponían que era una enfermedad que en la época le decían el tonto, una especie de fiebre malignas, como decían ahí, que se curaban con el curso de los días. Bueno, esto no fue así. La enfermedad fue creciendo. Al principio las autoridades, Hilario, hicieron oídos sordos y pensaron que era una cosa transitoria que tenía que ver con el verano y con las lluvias y con la época calurosa y complicada que vivimos en estas regiones. Sin embargo, los pacientes fueron evolucionando mal, fue creciendo la cantidad de enfermos, y días después, Hilario, apareció en Hermosillo. Hermosillo, pues era la capital del estado. Estamos hablando de una población más o menos de 10,000 habitantes en esa época. ¿Y por qué aparece en Hermosillo? Por un factor muy, muy importante que le dio un desarrollo al estado y que le dio otra perspectiva. La comunicación, Hilario. El tren, acuérdate que en Sí. 1882 se había inaugurado, y entonces las vías, pues transitaba un tren hasta Magdalena, tenía una dinámica permanente, constante. La máquina incluso se le bautizó como la mocha,
que era el tren más veloz de la época, que era una máquina corta, chiquita, y entonces a raíz de este tráfico de pasajeros, obviamente desde el sur del país hasta estas partes del norte y después al interior del estado, pues diseminaron la enfermedad porque Claro. esta se transmite por el mosco. ¿Por qué amarilla? Porque uno ataca el hígado y esta enfermedad viral y el paciente se pone amarillo y empiezan a vomitar, le llaman vómito negro también porque vomita uno sangre. En fin, es una enfermedad muy, muy, muy cruel, muy, muy complicada que hasta la fecha, domina algunas regiones, nada más que hoy afortunadamente hay vacuna. Bueno, llega Hermosillo los primeros días de agosto, luego se diseminó y empezó la gente a enfermarse. Ya para 20 días, ya entrado agosto, pues se dan cuenta de que eso era otra cosa. La gente que tenía dinero, Hilario, alcanzó a irse a otras partes, incluso a partes más frías, sacándole al verano, suponiendo que eso los iba a salvar de la enfermedad, y lo único que sucedió es que la diseminaron, Claro. incluso hasta Arizona y otras partes de Sonora, pensando ellos que al irse de Hermosillo, eso los iba a evitar enfermarse. La realidad fue otra, la población empezó a caer, obviamente como son estas enfermedades, la población más vulnerable, niños, ancianos o gente que estaba pasando por un padecimiento, empezaron a morir. Se calcula, Hilario, que en esa época, en la primera oleada, porque esta enfermedad, la epidemia dura de 1883 hasta 1885, y además sucedió un fenómeno también que vale la pena destacar. Cuando llega el otoño, Hilario, que llegan los fríos en la época, que baja la población de mosquitos, pensaron que la enfermedad se había ido. Al año siguiente, pegó otra vez, pero con ganas, y es cuando muere un obispo muy importante, Jesús María Rico y Santoyo, que había llegado a la diócesis de Sonora a encabezarla, se había separado de Sinaloa ya hacía tiempo, sin embargo con una característica. Fíjense que la diócesis estaba separada, pero el obispo prácticamente no residía aquí, y este obispo sí tomó la determinación de vivir en Hermosillo, y al llegar en 1884, a los meses, padece la enfermedad y muere a consecuencia de la fiebre amarilla. Para entonces la población, tanto los ciudadanos como las autoridades, pues estaban muy alarmados por lo que estaba sucediendo, también por un diseño de la ciudad complicado. Si ustedes se van a finales del siglo XIX, principios del XX, Hermosillo estaba surcado por acequias, estaba lleno de acequias por todas partes, y estas acequias, además de que llevaban agua, también la gente depositaba basura. Claro. Y además esa agua se estancaba y proliferaba la población de moscos natural, y eso empezó a hacer también que la enfermedad se agudizara y las epidemias avanzaran. También sucedió un fenómeno que hasta la fecha, pues, lo llevamos un poco en el nombre y en algunas cosas interesantes de la ciudad. Una propuesta de la gente de aquellos que se preocupaban por la enfermedad desde el punto de vista de salud pública era sembrar árboles, particularmente cítricos. Y entonces las autoridades empezaron a sembrar árboles y cítricos, y más allá de que había muchas huertas de naranjas, la ciudad empezó a tener naranjos de ornato, naranjos en las banquetas, en los camellones, en los lugares. Porque ellos les habían dicho que estos cítricos evitaban la proliferación de la enfermedad. No creas que se sabía que el mosco la transmitía. Sin embargo, ellos conocían que había que tener los lugares limpios, y que además había que tener cierta higiene, y que esta enfermedad se transmitía por el ambiente, pensaban ellos. Como otras. Lo del mosco no se sabía con exactitud. La gente
no estaba tan informada como hoy. Realmente eso es hasta finales del siglo XIX con las enfermedades por un médico cubano que descubre cómo el mosco transmitía o era un vector, como se le dice ahora, para muchas enfermedades. Hermosillo sufre una epidemia grandísima. En esta estuvo a punto de morir don Luis Emeterio Torres, el general Torres estuvo muy enfermo por esta fiebre amarilla, muere el obispo, y al morir el obispo, la gente de Hermosillo quiso enterrarlo en la Capilla del Carmen. Claro. Las autoridades se opusieron, porque bien decías ahorita, fíjate que el panteón, lo que conocemos como el Jardín Juárez, se había llenado, y entonces habilitaron un panteón en donde hoy más o menos estaría cerca de lo que es la estación de bomberos. Sin embargo, Mario, hicieron una fosa especial para los muertos de fiebre amarilla, y esa fosa está a escasos metros de donde hoy uno va al autopago de la Comisión Federal de Electricidad. Ok, ahí por la Matamoros. Si una vez, ándale, exactamente. Si alguna vez te has preguntado por qué existe ese círculo tan grande en esa zona, así es, y no está construido más allá del autopago, es precisamente por la fosa común que existió en ese lugar donde se depositaron los cuerpos de los enfermos que caían abatidos por la fiebre amarilla. Entonces historias, no están en el Jardín Juárez. Los primeros están en el Jardín Juárez, pero el Jardín Juárez se llenó. Si tú te fijas, el Jardín Juárez ya tenía tiempo como panteón. Se trasladaron a otras zonas más o menos donde sería hoy el cuartel de bomberos. Ahí. Sin embargo, precisamente por cuestiones de salubridad, se movieron más arriba e hicieron una fosa común lo que se para antes, todos los enfermos. Sí, había que enterrarlos en un lugar. Mira, las crónicas de la época reflejan un terror de las autoridades y de la gente hacia los enfermos que caían por la fiebre amarilla, y además, mientras más alejados estaban, era mejor, y los depositaban en esa fosa. Mira, también otro que llama la atención y causa un poco de risa, los empleados del gobierno, tanto del gobierno del estado como del ayuntamiento en esa época, sabían quién estaba enfermo y se apostaban afuera de la casa para en el último suspiro, de inmediato lo agarraban, la subían a la carreta y se lo llevaban a la fosa común. Órale, rápido. Tan es así, Hilario, que hubo casos de borrachos que estaban tirados afuera de las cantinas y pensaban que estaban muertos. Y se los llevaron en la carreta. Cuando los tiraron allá, pues revivió el borracho y resultó que no estaba muerto de fiebre amarilla. Estaba amarillo, pero por otra causa. Por la cruda que Entonces, así es. Esa fosa común que hicieron en esa zona, la habilitaron y ahí depositaban los cuerpos de aquellos enfermos. Cuando quisieron enterrar al obispo Rico y Santoyo en la Capilla del Carmen, las autoridades se opusieron porque les dijeron que era un riesgo enorme para la gente que asistía a misa, y que había que aplicar el mismo rigor sanitario que se le aplicaba a todos los demás enfermos. E incluso hubo conatos de pleito entre las autoridades gubernamentales y la población católica en la época, porque ellos estaban aferrados en poner al obispo en la Capilla del Carmen. Al tiempo se dieron y el obispo fue enterrado en el cementerio municipal. Se vimos problemillas ahí con el sonido, ahorita lo retomamos. Interesante el tema, ¿no? Interesante el tema de que pues el Jardín Juárez primero fue panteón, se saturó, y atrás donde están los bomberos, donde están los cajeros automáticos de la Comisión Federal, ahí fue la gran fosa común, de modo y manera que por las noches algo debe de oírse, lamento, alguna cosa. En el Jardín Juárez posiblemente
Y bueno, pues qué susto. A ver, ahorita si entramos, ¿ya está listo? No tenemos problemas por algo, una conexión. Lo que pasa es que cuando les digo, le decíamos ahorita lo de la comisión, precisamente era eso, de que hay cortos por todos lados. No dudo Bueno, que ya estamos. ¿ya está? Ya está, ahora está. Bueno, Seguimos. entonces te explicaba que ese celo religioso que tenía la gente, pues llegó a tener cierto conflicto con las autoridades, pero a final de cuentas llegaron a un acuerdo, el obispo fue enterrado en el panteón municipal y la enfermedad empezó a ceder ya hasta 1885. Quedó en los anales de la historia local, pero algo muy importante, quedó en los registros de defunciones la cantidad de muertos. Se calcula, te digo yo, que son 500, pero la realidad parece ser que fueron más, porque esos 500 pertenecen a Hermosillo nada más. Así es. Muchos en Guaymas y en otras regiones. Y desde entonces, la ciudad o los pobladores empezaron a tener un temor pues fundado precisamente de esta fiebre tan terrible como fue la fiebre amarilla. Órale. Oye, Joaquín, dentro de los que fallecieron por esta epidemia, también le tocó en esta época a Ángela Peralta, la que llamaban, sí, el que le decían el ruiseñor mexicano, algo tenía. El ruiseñor mexicano, una gran soprano, una cantante excepcional, que incluso, fíjate, ella hizo su carrera en Europa. Maximiliano, cuando está en México como emperador, le pide que regrese, ella regresa, hace giras muy intensas por el país, era un personaje importantísimo. Y sí, efectivamente muere de fiebre amarilla y se presume o se cree, porque ella cantó aquí en el 1 de julio de 1883 en el Teatro Noriega. Sin embargo, hablo de que la epidemia llegó en agosto, pero también me remito al texto de Irán Félix Rosas, que se llama Cuando la muerte tuvo alas, que es un historiador que recopila toda esta información. Él dice que es lógico y además debemos de pensar que los primeros casos ya grandes se dieron en agosto, pero es muy probable que la epidemia haya estado antes en esta región y no haya sido identificada. Claro. Entonces, Ángela Peralta llega a Hermosillo, canta con un éxito enorme en el Teatro Noriega, fue todo un acontecimiento. Tan es histórico que hasta las crónicas de hoy recuerdan su presentación en el teatro el 1 de julio de 1883. Oye, después de una gira exitosa. Dime. No, o sea, porque hay una versión de que murió atendiendo personas, ayudando a la gente que se había contagiado en Mazatlán. O sea, ella muere en Mazatlán, sí. Ella muere en Mazatlán a principios de agosto. Acuérdate que el primer paciente identificado aquí venía de Mazatlán, se había subido al barco en Mazatlán, la epidemia ya estaba y además había causado muchos enfermos. Ella llega a Mazatlán y hay una versión que ella ayuda a los enfermos y la otra es que ella venía enferma, venía mal, tiene una presentación y muere en Mazatlán en los primeros días de agosto de 1883. Tan es así, Hilario, y tan dramático es esto, que fíjate que ella se casa con su manejador, ya estando ella prácticamente a minutos de morir. Hay una narración donde el manejador y la gente que la acompañaba hacen la ceremonia y ella se casa y muere a los minutos de haberse casado. Y Ángela Peralta queda como un gran personaje histórico y hay que recordar que aquí en Hermosillo hay una calle en Villa de Ceris y otra en La Periodista, que se llama Ángela Peralta. Hay un teatro en Mazatlán y hay también otras edificaciones, avenidas que llevan su nombre porque fue una gran cantante y se dice, o se comenta o se piensa que la fiebre amarilla se contagió aquí en Hermosillo. Joaquín, gracias, ya nos acabó el tiempo, pero seguimos picadísimos. Rápidamente para el domingo, tu editorial, ¿de qué va a ser?
vamos a hablar pues de la desaparición o lo que viene o la propuesta en relación del INE, Sí. este asunto tan crítico, tan complicado, que también tiene su historia, Hilario. Órale, la platicamos. Gracias, ¿Cómo no? Joaquín, como siempre, muy interesante.